Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Argeri Melissa Espinosa Quesada y actualmente estoy estudiando licenciatura en criminología. En ese trabajo se nos pide hablar sobre el tema de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene como principal fin restaurar los daños que de alguna forma ha llegado a percibir una persona que se convierte en víctima. Es decir, esta pone como principal personaje o principal objetivo a la víctima. La respuesta tradicional del sistema penal se centraba principalmente en imponer un castigo a la persona infractora, mas sin embargo, la justicia restaurativa se enfoca principalmente en la víctima, que es la que realmente ha recibido los daños tanto físicos, materiales o emocionales o psicológicos. Por lo tanto, la justicia restaurativa busca reparar este daño que percibió la víctima y restaurar las relaciones que esta persona tenía y devolver el protagonismo a la víctima, llevando a cabo el proceso de una forma de la forma más eficiente posible para evitar una revictimización. En este proceso es importante mencionar que las instituciones a cargo de llevar el proceso del caso deben de actuar de una forma eficiente, ya que de no ser así puede existir, como se menciona anteriormente, una revictimización por parte de la institución a cargo, que básicamente es cuando una persona se siente de cierta forma vulnerada o poco importante por parte de las personas que llevan a cabo el caso. Y justamente esto es lo que trata de evitar la justicia restaurativa, ya que su principal fin es restaurar el daño, no provocar más daño del que ya tiene esta persona. También existen formas de reparar los daños a la víctima que se dan por medio de la economía o del dinero, que básicamente se trata de que el delincuente tenga que pagar cierta cantidad de dinero por los daños que le llegó a producir a la persona víctima, ¿verdad? O, o, o incluso en algunas ocasiones el delincuente debe de dar un acompañamiento económico a la persona víctima. En este punto es muy importante recalcar que este tipo de compensación no se da en todos los casos. Como principal objetivo de ese trabajo se pretende dar a conocer formas en las que se pueda restaurar los daños de una víctima y también se pretende dar a conocer cuáles son los procesos importantes para que una víctima logre o pueda llegar a superar todos los daños que de alguna forma recibió por medio de un delito. Y también que no exista una revictimización por parte de las instituciones, que como se menciona anteriormente, en algunas ocasiones las instituciones se atrasan o hacen acciones que hacen que la persona se sienta de alguna forma ofendida o mal, ¿verdad? Por el proceso que no lo están llevando bien. Para ese tipo de procesos existen tres puntos que son sumamente importantes, los cuales son los siguientes: el apoyo psicológico, el acompañamiento y la reducción de traumas. Es sumamente importante que cuando una persona sufre de un trauma o a causa de un delito, se le brinde este tipo de acompañamientos para que la persona no vuelva a convertirse en una víctima nuevamente por parte de las instituciones encargadas. El proceso de apoyo psicológico es sumamente importante dentro de una persona que ha vivido un delito,
ya que este se va a enfocar principalmente en la intervención para mejorar todos los temas relacionados con la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, y se le brindarán técnicas para lograr fortalecer el autoestima, y se le dará un espacio también para poder narrar lo sucedido cuando sufrió el delito. Como se mencionó anteriormente, la parte de apoyo psicológico es sumamente importante, ya que muchas personas sufren por el hecho de traumas que se pueden de alguna forma llegar a desarrollar por medio de lo que se vivió en el delito. La psicología, de cierta forma, ayuda a que las personas se sientan mejor emocionalmente y logren llegar a superar esta etapa del trauma que les tocó vivir por medio de un delito, ¿verdad? Otro tema que es sumamente importante es el acompañamiento. Es importante que exista una presencia o un acompañamiento tanto de las personas profesionales como también de los familiares. Además de eso, es importante que se logren crear vínculos con la persona que es víctima de confianza, ya que esto de cierta forma aleja a la persona del aislamiento. Es importante que estas personas no se lleguen a sentir solas o abandonadas en su proceso, ya que esto podría provocar que la persona se adentre en una depresión muy fuerte, donde arriesga tanto su salud física como emocional. Incluso en los peores de los casos puede llegar a afectar hasta su vida. Por lo tanto, el acompañamiento en este tipo de procesos por parte de profesionales y familiares es sumamente importante, ya que de cierta forma se va a sentir acompañada y va a ayudar a que la víctima no opte por el aislamiento social, y por lo tanto también se evitaría una depresión en la que puede llegar incluso en ocasiones o en los peores de los casos a atentar contra su propia vida. Otro tema que es muy importante es la reducción de traumas. Es sumamente importante que se busquen estrategias para lograr que la persona tenga una reducción de traumas, ya que en muchas ocasiones, como se ha mencionado a lo largo del video, las personas quedan con traumas sumamente grandes por medio de las situaciones o el delito que le tocó vivir. Por lo tanto, eh, em, estos casos es importante que se tome acciones correctas para evitar que estos traumas lleven a la persona a una situación peor. Incluso como se menciona anteriormente, en algunas ocasiones llegan a atentar contra su propia vida, y esto es lo que se quiere evitar. Por lo tanto, estos procesos cumplen con una labor sumamente importante, y es importante que a estas personas se les lleguen a brindar este tipo de acompañamientos lo más rápido posible para evitar que estos traumas de cierta forma puedan llegar a escalar y se conviertan en un tema o algo peor, que de cierta forma las personas víctimas se vuelven a sentir vulnerados. En este punto, también es importante que cuando se lleven los procesos judiciales, se trate de resolver los casos de la manera más eficiente posible y por lo tanto lo más rápido posible. Y además de eso, poniendo toda la atención sobre la víctima, ya que un mal proceso judicial puede provocar una revictimización, la cual se basa en que la persona que es víctima sufre nuevamente afectaciones dentro del proceso judicial.
Por esta razón, es sumamente importante que las personas víctimas se le brinden la atención adecuada y a la hora de llevar a cabo todos los procesos judiciales, que se haga de la mejor forma posible, ya que esto puede causar que de cierta forma la persona o la víctima se sienta ignorada y por lo tanto vulnerada también, convirtiéndose en una revictimación, que como se menciona anteriormente es lo que se trata de evitar. Por otro lado, es importante que se le brinde un trato digno y se le reconozcan absolutamente todos los derechos humanos que la víctima tiene y que no solo se vea de cierta forma como un medio de prueba para resolver el caso, y sino que más bien se le dé la importancia que la víctima merece. Además de eso, es importante evitar todas aquellas prácticas que pueden llegar a revivir la revictimización y que se le abre siempre con respeto en todos los casos. En este tipo de procesos es sumamente importante que a la persona víctima se le trate como una víctima, es decir, que no se vea solo como un objeto de prueba o para lograr resolver algún caso. Además, es importante que la persona se sienta acompañada por parte de las personas que están llevando su caso y por lo tanto que sientan esa atención y esa importancia hacia el dolor que tuvo que pasar por medio del delito. Siempre se debe tratar que la persona se sienta apoyada y no de cierta forma vulnerada, ya que en muchas ocasiones en los procesos judiciales existen muchas fallas que pueden llegar a perjudicar de cierta forma a la persona que es víctima, como por ejemplo malos tratos, el atraso de la resolución de un caso. En muchas ocasiones, cuando la resolución de un caso se atrasa, es muy, es muy probable que la víctima se sienta de cierta forma vulnerada y ignorada, provocando que la víctima se sienta de cierta forma nuevamente una víctima. Y acá es donde entra la revictimización. Pero esta vez por parte de las instituciones que están llevando a cabo el caso. Por esa razón, es sumamente importante que las instituciones traten de actuar de la forma más eficiente posible a la hora de tratar con una víctima y que cuando se esté llevando el proceso del caso se le den absolutamente todos los derechos a la persona que es víctima. Además, es sumamente importante que la víctima se le tenga informada de absolutamente todo los procesos en los que se va a tener que llegar a someter para lograr de alguna forma dar una resolución buena al caso que le tocó vivir. Por lo tanto, en este caso es importante que la víctima cuente con un profesional que le informe absolutamente de todos los procesos y decisiones que se van a tomar por medio de las autoridades para que esta persona sepa cómo defender todos sus derechos humanos y por lo tanto a los procesos que de alguna forma va a tener que asistir para poder cerrar con una buena eficiencia su caso. Por lo tanto, la justicia restaurativa tiene como principal fin buscar la forma de que la persona no se convierta en víctima nuevamente, tratando de llevar todos los procesos con la mejor eficiencia y, y con el fin o con el principal fin de lograr evitar que se dé de alguna forma la reoptimización y se vuelva a sentir de cierta forma vulnerable o poco importante por las instituciones que están llevando a cabo su proceso. Por lo tanto, es importante que en los procesos judiciales se resuelvan de manera
rápida y eficiente, lo más rápido posible, para evitar más dolor y traumas en las personas que de alguna forma ya han sido víctimas. Y además de eso, para lograr evitar la revictimización. En este punto es importante recalcar que estas personas se le brinden, que a estas personas es importante que se le brinden todos los acompañamientos posibles. También existe la reparación que se da por medio de recompensas materiales o económicas. Es decir, esta se asegura que por medio de diferentes procesos que la víctima reciba una compensación a los daños que ha sufrido. Y esta se da normalmente por medio de la economía. Es decir, esta busca que de cierta forma la persona que se convierte en víctima reciba una compensación o, o que pueden dar por medio, que se pueden dar por medio de dinero, en donde la víctima recibe cierta cantidad de dinero de la persona delincuente con el fin de reparar los daños que esta persona provocó en la víctima. Principalmente se da por medio de cosas materiales. En ese punto es importante mencionar que estos casos solo se dan en ciertos tipos de delitos en el que la víctima puede llegar a escoger si quiere una compensación o no. En algunas ocasiones, el tipo de compensación que se brinda a la víctima es una ayuda o provisión de recursos que pretende sustituir todas las pérdidas sufridas por la persona víctima. Esta cumple con una labor sumamente importante, ya que sin necesidad de buscar la forma de imponer una pena de prisión a la persona delincuente, de igual forma se le está dando una solución o una compensación a la persona víctima, con la que de cierta forma queda satisfecha y siente que de alguna forma se le dio justicia. Por lo tanto, cumple con una labor sumamente importante, ya que sin necesidad de actuar con prisión, se da una justicia a la persona víctima, para que la persona víctima no se sienta de cierta forma que no se le dio esa importancia o que no se le dio justicia a su delito. Por lo tanto, la justicia restaurativa tiene como principal fin proteger a la víctima y siempre enfocándose principalmente en la persona que recibió el daño y no en el delincuente. En este punto es importante recalcar que la justicia restaurativa trata de restaurar el daño que la víctima de cierta forma pudo llegar a recibir cuando fue parte de un acto delictivo. Por lo tanto, siempre se va a intentar llevar los procesos de la mejor forma posible para que exista para que no exista el término de una revictimización, ya que la justicia restaurativa siempre intenta que la víctima se sienta acompañada en el proceso y no que se sienta de cierta forma abandonada o ignorada por las instituciones a cargo. Para que una revictimización no se dé, es importante que las instituciones y personas que estén a cargo de un caso traten de llevar los procesos de la forma más rápida y eficiente posible. Y que además de esto se le brinden todos aquellos servicios que una persona víctima puede llegar a necesitar. Un claro ejemplo de estos procesos o acompañamientos es la psicología, ya que como se menciona a lo largo del trabajo, la psicología cumple una labor sumamente importante dentro de, de aquellas víctimas que quedan
con ciertos traumas por las situaciones en las que de cierta forma se vio obligada a vivir por medio de un delito. Además que la psicología siempre va a ayudar porque cuida la salud mental de las personas. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias.